Buenas tardes, señorías. Me toca intervenir para la defensa de nuestra proposición de ley sobre reforma del procedimiento de concesión de la nacionalidad. En su discurso contra Cayo Verres, Cicerón sostuvo que la fórmula civis Romanus sum, soy un ciudadano romano, venía a ser un escudo frente a la arbitrariedad en cualquier punto del mundo antiguo, cualquier punto del Mediterráneo del siglo I a.C., como pudo comprobar San Pablo cuando se salvó de la flagelación a que estaba a punto de ser sometido al invocar su condición de ciudadano romano. El presidente Kennedy, en su célebre discurso ante el muro de Berlín en 1963, sostuvo que el equivalente contemporáneo de civis Romanus sum sería la frase Ich bin ein Berliner, soy un berlinés. Ahora bien, estos antepasados nuestros sabían muy bien que la ciudadanía era un privilegio y que, por tanto, implicaba no solo derechos, como tendemos a creer hoy, que vemos la ciudadanía como una especie de ubre asistencial, no solo derechos, sino también deberes. En el caso de Kennedy, la contrapartida de la ciudadanía honoraria alemana era el compromiso de defender Berlín, ese islote de libertad en el océano comunista, incluso con armas nucleares. En el caso de Cicerón, el reverso de civis Romanus sum era aquello otro de dulce et decorum est pro patria mori, es decir, existe el deber de defender a la patria incluso con la propia vida, defender esa patria que garantiza la libertad. Bien, en el debate que se suscitó la semana pasada en la Asamblea de Madrid sobre las dos muertes producidas por la enésima batalla callejera entre bandas latinas, la señora Díaz Ayuso dijo dos cosas. En primer lugar, dijo que la delincuencia no tenía nada que ver con el país de origen. En segundo lugar, dijo que algunos de los miembros de esas bandas eran españoles. Bien, en relación a lo primero, hay que decir que simplemente no es cierto. Es estadísticamente incuestionable que los extranjeros residentes en España delinquen con más frecuencia que los españoles, sin que esto implique en absoluto que una mayoría de extranjeros sean delincuentes. Concretamente, los extranjeros residentes representan un 11,4% de la población y, sin embargo, un 29% de la población reclusa, de donde se puede inferir una tasa de criminalidad pues unas 3 veces superior a la de los españoles. Esa sobrerepresentación es aún más acentuada en algunos colectivos. Por ejemplo, la tasa de delincuencia de los colombianos es 4,3 veces superior a la de los españoles, la de los marroquíes es 4,1 veces superior y la de los nigerianos es 8,4 veces superior. Si pasamos a los delitos más graves, los que implican pena superior a 5 años, pues bien, ahí la desproporción es aún más acentuada, como puede comprobarse en esta gráfica. Es decir, los hombres de origen americano tienen una tasa de delincuencia 10,6 veces superior a los españoles y los de origen africano 5,6 veces superior. Bien, el consenso progre intenta explicar esta sobrerepresentación en base a la pobreza, a la ignorancia, etc. Pero hubo un tiempo en que los españoles también éramos pobres e ignorantes y, sin embargo, no por eso formábamos bandas de macheteros, ni en España ni en los países a los que emigrábamos. Por tanto, la verdadera explicación es de carácter cultural. Muchos de esos inmigrantes proceden de los países más violentos del mundo y la mentalidad de una persona no cambia por arte de magia al poner pie sobre tierra española. Por ejemplo, la tasa de homicidios en El Salvador es 100 veces superior a la de España. Por supuesto, no deben pagar justos por pecadores, como dije antes. Por supuesto, una mayoría de los inmigrantes no son delincuentes, pero precisamente interesa de manera especial a esa mayoría honrada que se establezcan controles rigurosos de la inmigración que impidan que entren en España compatriotas suyos que ensucian el buen nombre de su país de origen, proyectando así sobre todos una sospecha colectiva injusta. Bien, lo otro que dijo la señora Ayuso es que algunos de los Dominicans don't play, en este caso, son españoles. Supongo que quería decir que algunos tienen el DNI español. Pues bien, para nosotros ser español es mucho más que tener un papel. Y además, esas personas
no hubieran debido jamás obtener dicho papel. No queremos que los delincuentes puedan conseguir la nacionalidad española, no queremos que el salvaje, que hace solo un mes agredió con un bate de béisbol y después violó a una octogenaria en Alicante, pueda llegar a ser español algún día. No queremos que los miembros de la manada de Azuqueca, que violaron anal y vaginalmente por turnos a una niña de 12 años, puedan alguna vez ser españoles. Nuestra reforma, la reforma que proponemos, intenta cambiar el procedimiento de adjudicación de la nacionalidad española. Nosotros pensamos que la nación no es papel timbrado, nosotros pensamos que la nación es una comunidad moral, es un proyecto histórico sugestivo, dijo Ortega y Gasset en España invertebrada, es una empresa histórica y, por tanto, no puede estar abierta a cualquiera. Los cambios concretos que incluimos se refieren, por ejemplo, a los plazos para la obtención de la nacionalidad por residencia. El plazo ordinario es extendido desde los 10 a los 15 años. Los plazos reducidos para personas que hayan obtenido la condición de refugiado los dejamos igual, en 5 años, y también los plazos reducidos para los nacionales, para los ciudadanos de origen iberoamericano, filipino, ecuatoguineano o portugués. Pero añadimos requisitos nuevos, como, para la adquisición de la nacionalidad por residencia, un certificado que acredite la carencia de antecedentes penales tanto en el país de origen como en España, y en el caso de los que no sean hispanoamericanos, un certificado oficial de idiomas que acredite su dominio de la lengua española, y también la superación de una prueba de conocimiento sobre la historia, la Constitución, la cultura española. Añadimos también un supuesto de pérdida de nacionalidad por sanción para aquellos que tengan doble nacionalidad, concretamente aquellos que cometan delitos o sean condenados en sentencia firme por delitos contra la Constitución, el orden público, la independencia de España o delitos de traición. Bien, en la actualidad hay ya distritos de Madrid, como Usera, que tienen hasta un 58% de extranjeros, de residentes extranjeros. El consenso progre se regocija de esta abundancia de nuevos españoles de las más diversas procedencias. Al consenso progre parece no importarle si esos nuevos españoles comparten nuestra cultura, nuestras costumbres o siquiera nuestra lengua. El otro día, la semana pasada, mi compañera Rocío de Mer sostuvo en esta misma tribuna que de lo que se trata, al parecer, es de convertir las naciones progresivamente en recipientes neutros, desprovistos de identidad y que sean rellenables con gente de cualquier procedencia cultural. Y quien se atreva a cuestionar este radiante futuro multicultural va a ser escarnecido automáticamente como racista. El expresidente checo, Václav Klaus, ha dicho que el culto pseudo-religioso a la diversidad como un valor en sí mismo está impidiendo el debate racional sobre la cuestión migratoria. Así que recomiendo a los señores de la izquierda que viajen por esa nueva Europa multicultural y podrán comprobar su fracaso. Voy a leer una cita que no es mía, abro comillas, los árabes nunca se integrarán en la sociedad francesa. La integración es posible entre europeos, pues la trama cultural es la misma. Pero aquí estamos hablando de otro continente, otra religión. Serán malos franceses, nunca serán franceses al 100%. Esto, cierro comillas, no lo dice Éric Zemmour, no lo dice Jean-Marie Le Pen, esto lo dijo el rey Hassan II de Marruecos en entrevista concedida a Anne Sinclair. Bien, algunos dirán, bueno, la integración irá llegando con el tiempo. No, no es así tampoco. La integración no siempre llega con el tiempo. Se ha comprobado que la segunda, la tercera generación de inmigrantes a menudo está aún menos integrada que la de sus padres o abuelos. Es un fenómeno al que Georges Bensoussan se ha referido como desasimilación. Los musulmanes franceses practican la endogamia, se casan entre ellos en un 90%, en los eventos deportivos abuchean la marsellesa y vitorean los himnos de Argelia o Marruecos, en los ataques terroristas contra la revista Charlie Hebdo o contra la discoteca Bataclan y otros, varios de los perpetradores eran inmigrantes de segunda generación, ya nacidos en Francia, con el pasaporte francés, y hay zonas de París, de Bradford, de Malmö, que ya se parecen más al Magreb que
a Europa, zonas en las que las mujeres ya no se atreven a salir solas o solo salen con acompañante masculino, les recomiendo la lectura de este libro, Pray, de Ayaan Hirsi Ali. Ayaan Hirsi Ali es uno de los intelectuales liberales más interesantes del momento actual, es de origen somalí, con lo cual que imagino no la van a llamar supremacista blanca, y en este libro explica precisamente cómo la avalancha migratoria que ha caído sobre Europa en los últimos 10 años ha implicado un deterioro de la seguridad de las mujeres y un aumento de la violencia sexual. Las mujeres de muchas ciudades europeas ya tienen que evitar ciertos barrios, ya no se atreven a salir a correr al parque, o si lo hacen es con ropa deportiva antiviolación, equipada con alarmas en caso de desgarro. El número de violaciones en Dinamarca creció en 102% entre 2014 y 2017, coincidiendo con la llegada de la gran avalancha de supuestos refugiados de Oriente Medio. En Reino Unido las violaciones subieron un 70% en ese mismo periodo. En la Nochevieja de 2015, los centenares de supuestos refugiados de Oriente Medio recién llegados a Alemania practicaron en ciudades como Colonia, Düsseldorf, etc., la Taharrush Gamea, es decir, el acoso sexual en manada contra centenares de jóvenes alemanas. Sin embargo, el asunto fue encubierto tanto por la policía como por la prensa alemanas para no alimentar la xenofobia. ¿Y cuál es la reacción del consenso progre frente a todo esto? Pues bien, decir que la culpa es nuestra, que la culpa es de la sociedad anfitriona, porque somos muy racistas y no somos bastante hospitalarios. Bien, esta es una reacción simplemente suicida. El intelectual italiano Renato Crispin ha afirmado que la Europa actual tiene dos grandes enfermedades. Una de ellas es la oikofobia, es decir, el odio a los propios orígenes, el odio a las propias raíces, el odio a sí mismo. Y la otra es la xenofilia, que es la beatificación acrítica del forastero, algo que, por cierto, también dijo el Papa Benedicto XVI en una cita que no tengo tiempo de leer. Bien, nosotros no creemos que la culpa sea nuestra, corresponde siempre al que viene de fuera el esfuerzo por adaptarse a la moral y las costumbres de aquí, y solo merecen nuestra nacionalidad española, que es un alto honor, aquellos que estén dispuestos a abrazar el esfuerzo productivo, la cultura, la historia y la lengua españolas. Muchas gracias. Bien, señores de Ciudadanos, nos ha dicho reiteradamente que no quieren ser como nosotros. Ciertamente, nosotros tampoco queremos ser como ustedes. Y parece que tampoco hay muchos votantes que quieran ser como ustedes, a juzgar por los resultados de las últimas consultas. Nos dice usted que son incondicionalmente pro-inmigración y consideran la inmigración masiva una de las características de la sociedad contemporánea. Yo creo que con eso demuestran que anteponen su narcisismo moral, es decir, su autoestima progresista, que multicultural, que tolerante soy, al sentido de la realidad. Y los políticos estamos obligados a atender, antes que nada, a la realidad. Y la realidad es que no es comparable. No se puede comparar la época en que, sí, ciertos autores liberales, ustedes siempre se reclaman del liberalismo, incluso lo usurpan o lo monopolizan, intentan monopolizarlo. Consideraron el derecho a la inmigración como un derecho fundamental. En el siglo XIX, las circunstancias del siglo XIX no eran comparables a las actuales. En el siglo XIX se trataba de una inmigración intraoccidental, de polacos que iban a Estados Unidos o italianos que iban a Francia, poblaciones occidentales. Por tanto, no se daba el choque cultural, el choque de civilizaciones que se da hoy día cuando inmigrantes procedentes de civilizaciones muy distintas de la occidental, en valores como, por ejemplo, el respeto a la mujer. Occidente es una isla de respeto a la mujer en un océano de civilizaciones misóginas. Convendría tener esto en cuenta. Y quien lo dice y quien está midiendo el impacto de esa afluencia masiva de varones procedentes de países misógenos a Europa es precisamente Ayaan Hirsi Ali, la autora a la que me refería antes, que es de origen somalí. No creo que le vayan a llamar supremacista blanca. Ustedes siempre presumen de liberales, pues fue un gran liberal, Milton Friedman, quien afirmó de manera célebre que no se puede tener al mismo tiempo un estado del bienestar y fronteras abiertas. En un estado del bienestar generoso van a fluir millones
millones de inmigrantes simplemente para cobrar subsidios. No es como en el siglo XIX, cuando uno iba a Estados Unidos para trabajar duro. No, ahora mucha gente viene con una mentalidad distinta. No digo que todos, ni mucho menos. Muchos vienen a cobrar subsidios. La facilidad de las comunicaciones tampoco es comparable. Hoy es muy fácil desplazarse de un país a otro, incluso para gente que no tiene grandes medios económicos. Por tanto, el número de inmigrantes potenciales es simplemente inasimilable. África tiene una población de 1.200 millones de habitantes. Es el doble de la población europea. Se calcula que en 2050 la población africana será 4 veces la europea. Y bien, la renta mediana de los países africanos es 17 veces inferior a la renta mediana de los países europeos. Por tanto, tenemos un continente 17 veces más pobre que otro, separado por 14 kilómetros de mar. La situación es potencialmente explosiva y ciertamente no gestionable. Ustedes, que defienden así en abstracto el derecho a la inmigración, están dispuestos a recibir a los 400 millones de africanos que, según una encuesta Gallup del año 2018, querrían trasladarse a Europa y están pensando en hacerlo, están ahorrando para intentarlo. Cada vez más barato saltar a Europa. En los últimos años ha crecido sin cesar el número de nacionalizaciones extranjeros a la ciudadanía española, concretamente un 53% en el último año, y en el año 2020 se naturalizaron 120.164 extranjeros. Yo querría comparar, y ya termino, esta cifra con otra que me parece dramática. En 2020 nacieron 340.000 niños en España. Es un récord negativo absoluto desde hace siglos. Hacía siglos que no nacían tan pocos niños en España. Además de ellos, solo 244.000 son de madre española. La fecundidad de las españolas en este momento es de 1,25 hijos por mujer. Este Gobierno, respaldado por el Consenso Progre, ha diseñado una estrategia nacional de reto demográfico en la que no aparecen ni una sola vez las palabras familia, padre, madre o niños. Entonces, las líneas parece que están claras, ¿no? Parece que las élites, tanto de las de Bruselas como las élites progresistas de aquí, han decidido que la solución para nuestro problema demográfico consistirá en abrir las fronteras a una inmigración masiva de otros continentes y no en impulsar la natalidad nacional. Solo algunos países de Europa Central, que por eso son hostigados, por cierto, constantemente por los tecnócratas de Bruselas, han afirmado claramente que ellos han apostado no por la inmigración, sino por potenciar la natalidad de las nacionales húngaras y polacas. Ese es el modelo en el que nosotros nos queremos inspirar, sin que eso implique que seamos refractarios a la inmigración, pero nuestra salvación demográfica no vendrá de la inmigración, tiene que venir de que las familias españolas vuelvan a tener hijos en número suficiente, y a eso atenderán nuestras políticas. Gracias.